La paradoja de la tolerancia, exploración de los límites de la libertad de expresión. Este es el tema que guiará nuestra conversación de hoy mientras profundizamos en una discusión sobre la sociedad y la gestión de opiniones extremas, intolerantes y peligrosas sin socavar la libertad de expresión. Karl Popper, un influyente y prolífico filósofo de la ciencia y pensador político, introdujo por primera vez la paradoja de la tolerancia en su obra fundamental La sociedad abierta y sus enemigos, publicada en 1945. La paradoja enfatiza la situación que enfrentan las sociedades liberales. Deberían ser completamente tolerantes y permitir la intolerancia, poniendo así paradójicamente fin a la tolerancia misma. En el meollo de esta paradoja está la pregunta: ¿tenemos derecho a no tolerar a los intolerantes? La respuesta de Popper es un sí inequívoco. Sostiene que la tolerancia ilimitada de puntos de vista intolerantes conduce a la desaparición de la tolerancia. Esta paradoja es vívidamente relevante en un mundo donde la libertad de expresión ha adquirido mayor importancia que nunca. Nos desafía a examinar la delgada línea que separa la libertad de expresión desenfrenada de la propagación del discurso de odio, el extremismo y la intolerancia tácitamente disfrazada. En las democracias liberales, depender de la libertad de expresión es un principio fundamental. Pero a medida que las sociedades se vuelven más diversas, la protección de la libertad de expresión se convierte en un tema matizado, adornado con preguntas sobre igualdad, discriminación y desventajas. Haciéndose eco de tales preocupaciones, los países han introducido leyes para restringir el discurso de odio. Sin embargo, la idea de imponer limitaciones a la libertad de expresión, aunque odiosa, a menudo ha suscitado críticas y suscitado debates sobre el límite de la tolerancia dentro del tejido democrático liberal. De hecho, el discurso de odio es uno de los desafíos más conmovedores que se plantean a la paradoja de la tolerancia. ¿Cómo puede la sociedad gestionar eficazmente el discurso de odio garantizando al mismo tiempo la santidad de la libertad de expresión? Esta flagrante contradicción resume la practicidad de la paradoja de la tolerancia en el mundo moderno. Una serie de puntos de vista pueden converger en cualquier tema determinado, y algunos de estos puntos de vista pueden ser angustiosos o incluso repugnantes. Ya es bastante fácil argumentar que tales puntos de vista son antitéticos a los valores de una sociedad abierta. Sin embargo, simplemente condenar y eludir estas opiniones no logra eliminarlas. Al exponer repetidamente estos puntos de vista intolerantes a debates y críticas sólidos, podríamos disipar el atractivo que ejercen sobre las personas, iluminando sus defectos y peligros inherentes. Sin embargo, trazar esta línea entre el discurso necesario y la legitimación del odio no siempre es sencillo. En la era de las redes sociales, las cosas se complican aún más. El espacio virtual es prácticamente ilimitado, lo que permite la rápida difusión de contenido, nociones e ideas incendiarias. Surge la pregunta: en un mundo proliferado con información fácilmente accesible y difundible, ¿cómo pueden las sociedades cultivar una cultura de tolerancia sin defender un entorno plagado de desinformación, malicia y discordia? Las discusiones sobre la gestión de perspectivas intolerantes no se centran simplemente en la propagación del discurso de odio. También se extienden a otros casos en los que la armonía social y los derechos individuales parecen estar en oposición entre sí. Por ejemplo, está el debate sobre la no plataforma, que busca evitar que los oradores controvertidos se dirijan a una audiencia específica, generalmente plataformas de discusión en las universidades. De hecho, las ideas violentas y radicales podrían resultar alarmantes, y sus promotores podrían utilizar estos foros para propagar sus creencias. ¿Evitar que esas personas hablen es frenar la libertad de expresión? ¿O es una forma de salvaguardar los derechos y el bienestar de individuos o grupos específicos que podrían ser los objetivos directos de estas ideologías? Este conflicto es un excelente ejemplo de la paradoja en la práctica. Otro dominio donde la paradoja es palpable es en el concepto de cultura de cancelación. Se responsabiliza a figuras destacadas por declaraciones despectivas hechas en el pasado, lo que genera ramificaciones que podrían variar desde la pérdida de un trabajo hasta una reacción pública generalizada. Si bien esto responsabiliza a las personas por sus puntos de vista y acciones, también genera preocupación por sofocar las diferentes opiniones y la libertad de expresión del pasado. Abordar esta paradoja no se trata de borrar la disidencia. Por el contrario, se trata de aprovechar las potentes herramientas de argumentación, crítica y debate para hacer que la sociedad esté bien equipada para contrarrestar puntos de vista intolerantes. Esto significa fomentar una sociedad que no se sienta intimidada por ideas polémicas, sino que también sea sólida en su rechazo de los peligros de la intolerancia y la intolerancia. Implica imbuir a las generaciones futuras un profundo respeto por la diversidad, la capacidad de examinar críticamente la información y formar opiniones informadas. Es esencial comprender que la libertad de expresión no es absoluta. Se le deben imponer ciertas restricciones para garantizar la protección de los ciudadanos. Sin embargo, estos bordillos deben calibrarse cuidadosamente para que no se conviertan en instrumentos de quienes ejercen el poder y suprimen la contradicción. En el centro de esta conversación está el equilibrio adecuado entre tolerancia y control, entre la necesidad de un diálogo abierto, y los peligros que plantean las ideologías intolerantes.
Lograr este equilibrio requiere un compromiso y una introspección continuos a medida que la sociedad evoluciona y enfrenta nuevos desafíos. La lucha con la paradoja de la tolerancia exige una reevaluación constante de las normas y principios establecidos, requiere discurso y toma de perspectiva, y exige el coraje para enfrentar ideas divisivas, no con fuerza o supresión, sino con discurso informado y reflexión reflexiva. Al participar en un debate responsable y promover la empatía y la comprensión, podemos contrarrestar las ideologías intolerantes y trabajar por una sociedad más inclusiva y tolerante, una sociedad donde la libertad de expresión y la diversidad coexistan pacíficamente. La paradoja de la tolerancia sirve como un potente recordatorio de la delgada línea que existe entre fomentar una sociedad abierta y tolerante y permitir inadvertidamente su erosión. Ofrece ideas críticas sobre las complejidades de la libertad y las responsabilidades que engendra. Esta paradoja nos desafía a todos a reflexionar y participar en la configuración de una sociedad que pueda acomodar diversas opiniones y perspectivas. Nos desafía a no resignarnos al camino fácil de silenciar las voces que se nos oponen, sino a comprometernos con ellas, a comprenderlas y, con suerte, a cambiarlas. Por lo tanto, mientras navegamos por el terreno resbaladizo de la libertad de expresión, abordemos la paradoja desde la perspectiva filosófica de Karl Popper, promovamos el diálogo informado, critiquemos a los intolerantes y respaldemos principios invaluables de democracia, diversidad y apertura mental. Al final, la paradoja de la tolerancia nos da esperanza. Es un faro de progreso para quienes luchan incansablemente por una sociedad abierta, inclusiva, no discriminatoria y respetuosa de todas las voces. Para dejarles un pensamiento, recuerden la sabiduría simple pero profunda de Karl Popper: la tolerancia ilimitada debe conducir a la desaparición de la tolerancia. Si extendemos la tolerancia ilimitada incluso a aquellos que son intolerantes, si no estamos preparados para defender una sociedad tolerante contra el ataque de los intolerantes, entonces los tolerantes serán destruidos y la tolerancia con ellos. Continuemos el discurso, luchemos por la armonía en la diversidad, y cultivemos una sociedad tolerante donde cada voz sea escuchada y cada persona vista. Gracias por escuchar. Ahora es tu oportunidad de hacer tu contribución a la gestión de la paradoja de la tolerancia en nuestra sociedad. Participar en el diálogo, adoptar una postura informada y abogar por un mundo que premie la diversidad, la tolerancia y el respeto, porque solo uniéndonos en una preocupación compartida y una aspiración compartida podremos gestionar con éxito la paradoja, garantizando que la libertad de expresión se vea alimentada, no disminuida, por los rigores de una sociedad pluralista. En última instancia, la paradoja de la tolerancia se reduce al equilibrio. Subraya la urgencia de honrar la diversidad, promover la comprensión, la tolerancia y la empatía, y garantizar que cada individuo disfrute del derecho a expresarse, dentro de los contornos de una prisión libre de odio e intolerancia. La paradoja de la tolerancia nos impresiona las graves obligaciones que conlleva la libertad de expresarse, instándonos a respetar y proteger esta libertad, no solo contra ataques externos sino también contra la erosión desde dentro. A medida que concluimos esta exploración discursiva sobre la paradoja de la tolerancia, tómate un momento para introspeccionar tu papel en la defensa y salvaguardia de la santidad de la libertad de expresión, y la promoción de una sociedad donde se celebre la diferencia, no se demonice. Es a través de la acción colectiva que podemos crear un mundo equitativo e inclusivo. Las lecciones de la paradoja de la tolerancia de Karl Popper siguen teniendo una profunda relevancia hoy en día, ofreciendo principios rectores para gestionar la compleja relación entre la libertad de expresión y los desafíos que plantean el discurso de odio y otras formas de expresión que amenazan la armonía social y los derechos individuales. Entonces, permitamos que la paradoja de la tolerancia ilumine nuestro camino, mientras viajamos hacia la creación de una sociedad que realmente haga realidad los ideales de tolerancia, respeto y coexistencia. Porque al final, es una sociedad basada en estos ideales la que sustentará el tejido esencial de la humanidad, unidad en la diversidad. Adoptar este enfoque dialéctico no resuelve la paradoja de la tolerancia per se. En cambio, nos proporciona el estado de ánimo para abordar eficazmente la paradoja, trabajar continuamente para abordarla y garantizar que no siga siendo simplemente una paradoja, sino que se transforme en una armonía de diversas voces e ideas, uniendo las brechas de intolerancia.